desarrollando, me gustaría que a nivel de, así utilizamos un poquito también los foros, ¿sí? Y vamos a ir, entre ustedes mismos se van a ir corrigiendo e intercambiando ideas acerca de dos aspectos, y por favor tomen nota de esto. Recuerden que nosotros consideramos la participación de ustedes en el foro. Hay dos cosas muy simples que a esta altura ustedes tienen que tener muy claro, que son dos palabras claves que estamos usando y vamos a usar muchísimo de acá en adelante. Una, por supuesto, es probabilidad, como está usando hasta ahora, y la otra es variable aleatoria. ¿Por qué a esta altura estamos hablando de probabilidad? Me gustaría que me lo digan en sus términos, en lo que ustedes entiendan, y por qué estamos hablando y vamos a hablar ahora de variable aleatoria. La expresión variable la usamos desde que empezamos el año, y a esta altura le hemos agregado ese concepto aleatorio que me gustaría que ustedes lo interpreten. Y que lo interpreten y que empiece a aparecer en los foros, en los distintos grupos. Entonces, repito, hay dos conceptos que quisiera que interpreten, que reflexionen, por qué estamos usando términos como probabilidad y por qué estamos usando términos como variable aleatoria. ¿Sí? ¿Por qué a esta altura? ¿Qué estamos haciendo en estadística ahora que cambió y usamos tanto estos términos? No sé si están de acuerdo, Sergio, Caro, Sofi, ¿sí? Es decir, que tengan muy claro, porque a veces en el medio de los procesos, de las cuentas y de las propiedades, como se está viendo ahora, nos perdemos ese detalle. O sea, la pregunta, Silvia, perdón, sería, ¿por qué tenemos que hablar de probabilidad en estadística? Claro, ¿por qué tenemos que hablar de probabilidad en estadística? ¿Y por qué tenemos que hablar de un concepto que le agregamos a una palabra que usamos muchísimo, que es aleatorio? Variable aleatoria. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, de la forma que mejor les parezca, ustedes lo van a empezar a expresar en los foros. Porque esa va a ser la forma también que vamos a entender, sobre todo ustedes, para qué nos va a servir esta parte de la estadística. Porque creo que está claro que todo lo que se vio hasta ahora, ¿sí?, ha sido parte de una organización de la información, interpretar. Si tengo un conjunto de datos, ¿cómo lo organizo? ¿Bajo qué tabla? ¿Bajo qué gráfico? Creo que hasta ahora eso no ha quedado duda. Ahora, ¿por qué ahora estamos usando estos términos? Es importante que les quede claro, más allá de todo lo que han dado hasta el momento. Bien, voy a compartir la pantalla. No sé si quedó claro un poquito la tarea. Yo lo pongo en el foro, si te parece. Sí, por favor, gracias. A ver, ¿se está viendo? No sé si alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí? Sí, Silvia, se ve bien. Entonces ahora hablar sobre el tema de distribución. Ahí está. Aparece esta primera palabra que está de probabilidad. Distribuciones es algo que estuvimos conversando y estuvimos trabajando en la primera etapa de estadística descriptiva, cuando decíamos distribución de frecuencia. Ustedes lo deben recordar,
Es decir, distribuir es cómo se comportaba una determinada variable en una tabla, como en un gráfico, entonces le llamábamos distribución del estado nutricional de los adolescentes, etc. ¿Sí? Era una palabra bastante utilizada hasta el momento cuando queríamos ver cómo se comportaba una variable. Resulta que ahora esta variable toma el aspecto de variable aleatoria, que por eso quiero que ustedes me digan qué entienden por eso, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar de distribución de probabilidad, ¿sí? No de frecuencia, como se venía hablando hasta el momento, sino de probabilidad. Cómo se comporta la probabilidad de que aparezca un determinado evento, un determinado hecho. Entonces, según cómo se dé esa situación, vamos a tener distintos tipos de distribución. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién, se lo dejo a manera de recordatorio, que reflexionemos por qué estamos hablando de variables aleatorias. Bien, estas variables aleatorias, ¿sí?, que no es una variable común y corriente, ustedes me van a decir por qué. En ciencias de la salud particularmente, aparecen bajo distintas situaciones. A veces aparecen como experimentos dicotómicos. ¿Qué será eso? Experimentos dicotómicos. Algo dicotómico es, si no, muerto vivo, se cura o no se cura, ¿sí? Eso es dicotómico. Entonces, muchas veces en ciencia de la salud decimos, bueno, el paciente adhirió o no adhirió al tratamiento. Eso es dicotómico. ¿Sí? Frente a esa situación, frente a esos experimentos, hay distribuciones particular, una particular, de probabilidad que se denomina de Bernoulli, que nos va a permitir estudiar la, digamos, probabilidad de que se dé ese evento o no. Cuando yo digo evento, es el que se cure o no se cure, el hecho de que adhiera a un tratamiento, un sí, un no, eso es un evento. Ustedes eventos y sucesos ya lo estudiaron al principio de probabilidad, así que lo doy como está bien. Ahora, ¿esto cómo se puede presentar, esa variable? Ahora, cuando esa variable la queremos contar o calcular en términos de probabilidad, entonces tenemos que hablar de distribución binomial, que es un caso, o distribución de Poisson, que ya vamos a explicar, que es una distribución de variables que se dan como sucesos raros, ¿sí? Entonces, una cosa, vuelvo para atrás, es identificar qué tipo de experimento se da frente a una variable aleatoria, y otra cosa es cómo vamos a calcular o contar, ¿sí?, la probabilidad de que se presente esa variable aleatoria. Entonces, para lograr eso, para contar o calcular, hacemos uso de lo que se denomina distribución. En este caso se llama binomial o Poisson. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Y en otras ocasiones, cuando esa variable aleatoria toma otra forma, ¿sí?, entonces vamos a hablar de distribución normal, que en este caso va a tener una forma que ustedes ya la han visto cuando vimos simetría, cuando vimos kurtosis, es decir, las medidas de forma. No sé si recuerdan cuando hablábamos de esa medida simétrica que tiene una forma de campana. Bueno, en este caso, la distribución de probabilidad normal justamente responde a esa forma. Entonces, lo que yo acá quiero que quede identificado es cuando hablamos de experimentos y después cuando a esos experimentos tenemos que contar o calcular, entonces vamos a hablar de distribución. Ustedes hicieron un ejemplo
que lo tienen en el PowerPoint que estaba pasando Sergio recién, que hace referencia al número de hijos por familia, hicieron un gráfico de barras separadas. Bueno, eso es una distribución de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que las familias tengan 3 o 4 hijos? Entonces, eso es poco para recordarles cómo se presenta, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata, si tengo un poquito de tiempo, si tengo unos minutitos más. ¿De qué se trata la distribución de Bernoulli? ¿Sí? Es la primera que vamos a hablar, sobre distribuciones de variables aleatorias. Entonces, en este caso, tenemos un experimento de Bernoulli que al realizar el experimento, solo son posibles 2 resultados, ¿sí? Estos resultados, en términos de probabilidad, suelen llamar éxito o fracaso, ¿sí? Acá simbólicamente el éxito está expresado con un valor de 1 y el fracaso con un valor de 0, ¿sí? Y al éxito se lo representa en términos de probabilidad con una P, ¿sí? Al fracaso con una letra Q, que es igual a la diferencia de 1 menos P. Ya vamos a verlo con un ejemplo y va a quedar más claro. Más que el de la moneda, yo voy a pasar al ejemplo que sigue, ¿sí? Y antes aclararles que en este caso, en la distribución de Bernoulli, como se aprecia, el resultado es dicotómico, eso ya lo aclaramos, y la variable queda determinada conociendo el parámetro P. Cuando habla de parámetro P, habla de este valor de P, de éxito, ¿sí? Eso es lo que quiero aclarar desde el punto de vista de la distribución de Bernoulli. Creo que con esto va a quedar más claro. El enunciado dice lo siguiente: se ha observado, estudiando 2000 accidentes de tráfico con impacto frontal y cuyos conductores no tenían cinturón de seguridad, que 300 individuos quedaron con secuelas. Entonces, 2000 accidentes de tráfico con impacto frontal y los conductores no tenían cinturón de seguridad, 300 de ellos quedaron con secuelas. Entonces, fíjense que primero es importante describir el experimento. Hoy hacía esa identificación entre experimento y lo que es distribución. Vamos a empezar primero a describir el experimento. Acostúmbrense a hacer estos 2 pasos cuando tengamos esta situación. Entonces, describa el experimento usando los conceptos de variable aleatoria. Entonces, según la noción frecuentista, que es la que venimos manejando hasta ahora de probabilidad, podemos aproximar la probabilidad de tener secuelas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener secuelas? En el numerador es la cantidad de eventos que a mí me interesa, y en el denominador el total de eventos, ¿sí? En este caso sería 300 dividido 2000, que me da 0,15, el 15%. Entonces la probabilidad de tener secuelas es igual al 15%. X, que es la variable aleatoria, en este caso es tener secuelas tras el accidente sin usar el cinturón. Esa es la variable aleatoria. La variable aleatoria, ¿sí?, identificada, como dije hace un ratito, perdón, que el parámetro que la identifica es P, en este caso es igual aproximadamente a 0,15, ¿sí? Y el parámetro Q, que significa, ¿qué es Q? Yo estoy diciendo que es lo contrario a P. ¿Qué significaría Q? Si P es tener secuelas tras el accidente sin cinturón, ¿qué es Q?
No tener secuelas, perfecto. Entonces, no tener secuelas está identificado con la letra Q, que se calculó 1 menos P. ¿Sí? Es decir, 1 menos 0,15 dio 0,85. Lo que es importante acá, ¿sí?, es no asociar siempre el éxito y el fracaso con el evento que estamos hablando. Parecería que, bueno, es un fracaso no tener secuelas, ¿está? Es decir, estos son términos que se usan en el orden de probabilidad, pero no lo asocien como que el fracaso es no tener secuelas. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, esto es para la distribución de Bernoulli. Vamos un poquito más adelante. Vamos a otro enunciado, en este caso un tratamiento polivitamínico tiene un 80% de curar anemias agudas en pacientes mayores de 65 años. Esto yo lo voy a dejar planteado para que mañana podamos, digamos, comenzar con esto y ustedes me den la solución a esto. Entonces, un tratamiento polivitamínico tiene un 80% de curar, un 80% de probabilidad de curar anemias agudas en pacientes mayores de 65 años. Entonces ustedes como tarea van a tener que describir el experimento, ¿sí?, primero usando el concepto de la variable aleatoria. ¿Cuál sería la variable aleatoria en este caso? ¿Cuál sería el éxito? ¿Sí? Que lo simbolizábamos con 1, ¿cuál el fracaso? Y desde la misma manera el valor de P y el valor de Q. Esta sería una forma de identificar el experimento para poder llegar a calcular distintos valores a través de la distribución de Bernoulli. No sé si hay una consulta por acá, voy a ver el chat. Sí, la consulta que decían era si lo Sí. tenían que subir a un foro, traerlo para la clase, y yo les escribí que lo traigan para la clase, de acuerdo a lo que vos dijiste. Sí, exactamente, sí. Lo del foro, les vuelvo a recordar, ¿por qué estamos hablando en términos de probabilidad a esta altura? Y qué es una variable aleatoria. Ya está el ¿Recuerden foro eso? creado, Silvia. Ya está la pregunta Bien, puesta en el foro. perfecto, perfecto. Bien, traten de participar en este foro. Recuerden que es muy importante, sobre todo cuando queremos, estoy compartiendo la pantalla, pero bueno, no importa. Cuando nosotros queremos ver cómo ustedes, digamos, han estado trabajando a lo largo de la materia. Así que es importante que participen de los foros. No sé si hay alguna consulta sobre lo que acabamos de ver. Es muy simple. Empezamos con distribuciones. Otro pequeño detalle, van a encontrar en la página el nuevo trabajo práctico correspondiente a probabilidad. A partir de ahí vamos a tomar varios ejercicios que vamos a hacer en clase. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Quedó todo claro, Nicolás? Todo, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces nos estamos viendo mañana. Les pido que se cuiden muchísimo, ¿sí? Estamos todos muy complicados, tanto en Paraná como en Gualeguaychú. Cuídense por ustedes y por los demás. ¿Mm? Bueno, entonces nos vemos mañana.